El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Levanta tu bandera, el tiempo llegó, se escucha un clamor en esta nación. En tiempos de crisis, donde todo parece estar perdido, dice la palabra del Señor: no temas, porque yo estoy contigo. Ahora con ustedes, tu programa Contigo en la Mañana. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Un nuevo día que el Señor nos regala en el programa Contigo en la Mañana, todos los martes y jueves a las 8 y los domingos a las 9. Gracias por sintonizarnos, gracias por ser parte importante de este programa, ya que la idea es llegar a sus hogares y poder compartir la palabra, testimonios y dejarles saber cómo Dios trabaja en nuestra vida, en nuestros hogares, en nuestra familia, en todas las áreas. Y le puse por título: no importa quién es tu Herodes. Verás por qué. Y te invito a que busques tu Biblia y vamos al libro de los Hechos, ¿verdad? Y en el número 12 vamos a hablar de qué cositas estaba haciendo Herodes en aquel tiempo y cómo perseguía a la iglesia. Y fue un hombre, ¿verdad? Un rey muy tremendito. Y vamos a Hechos 12. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia. ¿Para qué? Para maltratarlos. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel. Óyeme, esto era continuo. Mató a aquel, maltrató el hermano de Juan, Jacobo, ya cogió a Pedro, lo metió en la cárcel. Entonces, dice, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. O sea, esta gente, estos reyes y este pueblo, pues tenían su fiesta y sus actividades, y pues a veces se detenían en el proceso de hacer ciertas cosas porque sabían que el pueblo se podía alterar y podían quejarse, ¿verdad? Y agruparse y hacer protesta. Ellos estaban muy sintonizados como, espérate, esta es la fiesta de en este caso, ¿verdad? De los panes sin levadura. Espérate, vamos a esperar, sacarle a él después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia y la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Quiere decir que mientras tal vez nosotros estemos pasando persecución, maltrato de alguna forma, en los trabajos, en la universidad, por ser cristiano, tiene que haber una iglesia, ¿verdad? Por eso existen los grupos y ministerios de intercesión, orando y cubriéndonos de día y de noche, porque somos atacados, hermano. Tenemos Herodes, tenemos Goliat, tenemos estas figuras espirituales de maldad que operan a través de alguien o de un sistema. Y vamos entonces al 12:6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel, que se le presentó un ángel en la cárcel, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. ¿Usted se imagina esa escena? Que de momento tú estés en un sitio que tú no esperas que nada se aparezca, porque no se supone que nadie pueda entrar allí en horas de madrugada, y te toquen y te digan: oye, despiértate, levántate. Y las cadenas se cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y ata la sandalia. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad,
lo que hacía el ángel, sino que pensaba, mira, que él tenía una visión. Imagínate, ahora durmiendo, a veces no sé si te ha pasado, que tú dices, ¿fue un sueño o fue una visión? Porque estaba durmiendo. Pues eso le pasó a él. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta del hierro. Quiere decir que esa cárcel estaba muy protegida, ¿verdad? Con estos soldados para evitar que ningún preso se escapara. Porque ¿sabe qué pasa? Si el preso se escapaba, esos guardias eran matados. O sea, eso no era de que, ay, se escapó, no tuve... No. Eso le iba a costar la vida a esos guardias. Entonces dice, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. ¿Sabes lo que es eso? Automáticamente. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. Quiere decir que Dios mandará a alguien a que te saque de ese proceso que tú estás viviendo y te ayude en ese mismo proceso. Dios manda ángeles. Pueden ser ángeles sobrenaturales, pero pueden ser ángeles de carne y hueso. Porque ¿a quién no le ha llegado de momento una ayuda en tu pronto auxilio? Dios hará lo que tenga que hacer para despejar la situación que tú estés viviendo ahora, que tú dices, tengo un Herodes detrás de mí, tengo alguien que me persigue en el trabajo, en la universidad, tal vez en una iglesia, porque hay celos ministeriales, hay situaciones en las iglesias también. Eso no podemos tapar el cielo con las manos. Pero volvamos a la palabra. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Qué hacía la gente de Dios? Orando, hermano. Nosotros estamos en una época que tenemos que orar de día y de noche, porque lo que hay allá afuera es fuerte. Pero la oración te abre camino, la oración te protege, la oración hace cosas milagrosas. Hay que orar. Cuando llamó a Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro de gozo, no abrió la puerta, sino que corrió dentro, dando la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos dijeron, esta mujer está loca porque ese hombre está en la cárcel. ¿Cómo que está aquí? Pero ella aseguraba que sí. Que entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron, le vieron y se quedaron atónitos. Así te vas a quedar tú atónito. Cuando veas que esa situación que tú dices, esto no tiene solución, esto no se va a acabar, esto se pone cada día peor, pues mira, se van a quedar atónitos cuando veas la mano de Dios obrar, porque si tú le crees a Dios y tú oras, el Señor te va a escuchar y va a hacer algo para sacarte de la tentación, para librarte de esta situación. Óyeme, y te dará la fuerza y te dará la sabiduría para tú seguir adelante. Pero tú tienes que creer de que algo sobrenatural hará Dios a tu favor, porque tú no eres huérfano, tú tienes un padre que te ama. Y por más veces que tú falles y tal vez te hayas metido en alguna situación, si tú oras con fe y le pides a Dios, Señor, mira, reconozco que fallé, reconozco que no hice las cosas bien, dame una oportunidad. Nuestro Dios es un Dios de oportunidades. Esa es una de mis áreas favoritas de mi papá. Mi papá no nos castiga de la forma que tal vez tú, por alguna diferencia con alguien, puedes castigar a alguien ignorándolo, no hablándole. Pero nuestro Padre no es así. Pero volvamos a la palabra. Dice aquí, es un ángel, mas Pedro persistía. A veces hay que persistir en tocar la puerta, en pedir perdón. A veces tienes que persistir. No que, ya yo fui allá y hablé y no me hicieron caso, o no me perdonaron, o no le importó, o me ignoró. Aquí dice que Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo un poco de alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. O sea, los soldados estaban histéricos. Mira, pero ¿y cómo ese hombre salió de aquí? ¿Pero quién se durmió? ¿Pero quién lo estaba velando? ¿Pero quién lo habrá soltado? Yo me imagino esa escena de esos hombres. Nos van a matar. Nos van a matar por haberlo dejado escapar. Mas Herodes,
habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Se los mataron a los guardias. Usted se imagina esa escena. Ellos diciéndole, pero es que no hay explicación. Nadie se durmió, nadie se descuidó. Así va a pasar. Dios hará algo tan sobrenatural en tu vida, con tu situación, que tú mismo dirás, ¿será una visión? ¿Será un sueño? ¿Qué pasó aquí? El Señor te está diciendo esta mañana que no importa quién es tu Herodes, no importa quién te persigue, no importa quién te blasfema, no importa quién te humilla o que hable mal de ti. Dios hará algo, porque Dios es nuestro mejor juez. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. ¿Quién se quedó allí? Estamos hablando de Herodes, que mató a los guardias que según él no vigilaron bien a estos hombres de Dios. ¿Y qué pasó? En el 20, estoy en el 12:20. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vieron de acuerdo ante él y sobornaron a Blasto, que era camarero y mayor del rey. Pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día señalado, miren lo que le pasó a tu enemigo, a tu Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba y gritaba, voz de Dios y no de hombre. Al momento le pasó esto a Herodes. Un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, expiró comido de gusano. Sí, tu enemigo tendrá las consecuencias. Nosotros no nos maldecimos, nosotros oramos por nuestros enemigos y se los entregamos a Dios. Entrégale hoy tu Herodes a Dios. Entrégale esa situación que no has podido manejar, que no has sabido cómo salir del hoyo. Oye, entrégale a Dios tu Herodes y tú vas a ver lo que Dios va a hacer. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. O sea, a pesar de la persecución de Herodes, a pesar de todas estas amenazas de muerte, el miedo que tiene que haber tenido los cristianos, oye, porque de carne y hueso tienen que tener miedo a una circunstancia que están adversa, que están diciendo nos van a meter a la cárcel, nos van a latigar, nos van a matar. Esta gente, este Herodes es cosa seria. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Pero vamos a una pausa y vamos a regresar y nos quedamos que crecía la palabra de Dios y se multiplicaba. Quédate con nosotros, regresamos enseguida. Yo recibo más de lo que puedo dar. Hay decisiones que tomé y después lo lamenté. Reí por tanto tiempo, lloré en la soledad. Esta es la historia de mi fe. Yo perdí, yo gané. A veces lo logré y a veces fracasé. En el camino vi tristeza, vi dolor. A través de todo, tú eres mi Dios. Tú, Señor, estuviste junto a mí cuando el miedo me venció y creer difícil fue. En todos los momentos tu fortaleza me cubrió. Esta es la historia que cambió. Yo perdí, yo gané. A veces lo logré y a veces fracasé. Mi tristeza, mi dolor. A través de todo tú eres mi Dios. Oh,
gané, a veces lo logré y a veces fracasé. En el camino vi tristeza, vi dolor. A través de todo tú eres mi Dios. A través de todo tú eres mi Dios. A través de todo tú eres mi Dios. Busca a CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Continuamos con el programa Contigo en la Mañana. Aquellos que nos sintonizan ahora, les invitamos todos los martes y jueves a las 8 y los domingos a las 9 en este canal CTNI por Liberty 106, Senda FM por el radio. Y estamos aquí, le damos gracias a nuestros pastores Wanda Rolón y Pablo Ortega por cubrirnos siempre y darnos esta oportunidad de llegar a ustedes. Y vamos ahora a leer lo que estaba sucediendo luego que la palabra de Dios crecía y se multiplicaba, luego que muere Herodes, que fue donde nos quedamos, que se llenó de gusanos y estábamos explicándole que así quedarán tus enemigos y que debemos orar por ellos, no maldecirlos, sino decirle, Señor, te entrego a mis enemigos. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marco. Ahora vamos a ir a otro episodio de Hechos muy interesante y tiene que ver con Bernabé y Saulo, que comenzaron en su primer viaje. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca y Saulo. Ministrando esto al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y Saulo, para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Esta gente estaban trabajando por encima de todas las amenazas que pudiera tener los líderes en aquella época, los que estaban chequeando quiénes eran cristianos, porque aunque Herodes había muerto, todavía había persecución. Estamos en Hechos 13. Vamos al 13:4. Los apóstoles predican en Chipre. Entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron un cierto mago, falso profeta judío llamado Bar-Jesús. Óyeme, hay falsos profetas. Por eso la iglesia tiene que estar atento. Hay Herodes que te persiguen, pero también hay falsos profetas. Hay magos que se visten de profetas. La iglesia tiene que estar alerta, porque aparte de tener un Herodes que te puede perseguir, también aparecen falsos profetas. Y vamos aquí en esta escena que me gustó mucho, porque hoy en día hay muchas cosas allá afuera y la iglesia tiene que estar advertida, con los ojos abiertos. Óyeme, centinelas y atalayas deben activarse, porque las cosas que están sucediendo hasta dentro de las iglesias, usted tiene que estar preparado. No importa quién sea tu Herodes, Dios va a hacer algo. Pero también hay que tener cuidado con los falsos profetas. Y estamos aquí. Y vamos a leer que dice que Sergio Paulo, un varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Hay mucha sed y hambre de la palabra. Y muchos quieren escuchar de la palabra. ¿Estás tú preparado para hablarle a alguien de la palabra del Señor? Pero mira lo que dice aquí. Esto es lo que me gustó de este capítulo.
Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre. Quiere decir que Elimas significaba el mago. Entonces, ¿qué hacía él? Resistir que la palabra de Dios se pudiera hablar. Resistir en tu pueblo, en tu iglesia, en tu ciudad, en tu universidad, en tu trabajo. Va a haber resistencia. Debes ser sabio y prudente cuando vayas a hablar del Señor. No te tienes que esconder, pero sí tienes que pedirle al Señor discernimiento, sabiduría, inteligencia, para que te dé la estrategia en ese lugar donde tú estás haciendo, oye, lo que tienes que hacer, porque va a haber resistencia. Y dice aquí, procurando apartar de la fe a un diplomático que había en ese entonces, ¿verdad? ¿Y qué es un diplomático? El gobernador de una colonia. Miren esto. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Así le dijo al mago, hermano. Qué fuerte, ¿verdad? Enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Está contra ti y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y las tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces, el diplomático, ¿verdad?, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Fíjate lo que pasó. Había una resistencia para que este hombre no escuchara la palabra de Dios. ¿Cómo se trastocó todo? Mira, Pablo maldijo a este mago. Le dijo, hijo del diablo, enemigo, mira, de toda justicia. Quiere decir que ahí en tu trabajo, ahí en tu universidad, ahí donde tú te mueves, van a haber enemigos de justicia. Van a haber Herodes escondidos por ahí. Y tú dices, bueno, ¿qué le pasa a esta persona conmigo? ¿Por qué esta persona y yo chocamos? Sí, ¿sabes por qué? Porque no cree en lo que tú crees. ¿Sabes por qué? Porque no está de acuerdo en quien tú hables de Jesús. Hay personas que no quieren escuchar la palabra. Sin embargo, había un Sergio Paulo, varón prudente, oye, que deseaba oír la palabra. Hay otros que sí desean escuchar la palabra. Dice aquí, ¿cómo quedó ese mago? ¿Cómo quedó ese enemigo de Dios? ¿Cómo quedó ese que quería impedir? Mire, quedó ciego. ¿Cómo quedó Herodes? Herodes quedó muerto, lleno de gusanos. Pues este quedó ciego. Y no verás el sol por algún tiempo. Todo ese escenario que se vio complicado, que se vio confuso, que se vio como que no se iba a lograr hacer lo que Dios quería, mira lo que pasó. Cuando este hombre diplomático vio lo que sucedió, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Y yo te pregunto, ¿qué piensas hacer tú hoy? ¿Qué piensas hacer tú con esa situación que tú tienes ahora mismo en la escuela, universidad o en el trabajo? ¿Se te está resistiendo? Yo te exhorto, ayuno y oración. Ayuno y oración y estar en un grupo que puedan cubrirte en oración. Algún ministerio, a través de la iglesia, a través de la confra, a través de estos lugares donde hay gente que cree y que ora. Tú pedir oración para que te cubran cada vez que tú vayas a hacer un ejercicio de evangelizar, de salir a la calle, de hacer un impacto. Tú debes estar cubierto en oración. Tú debes prepararte en ayuno y oración, porque tú estás en una guerra espiritual en ese momento. Eso no se trata de que te vean en Facebook, que te vean en las plataformas, no. Eso te trata de que tú primero te prepares, y después tengas un grupo de personas que también te estén cubriendo en oración. Me gusta mucho cómo describe cómo estaba Pablo. Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Porque sin el Espíritu Santo nosotros no podemos hacer el ejercicio de llevar el evangelio a toda criatura. Es hora de evangelizar, es hora de hacer el trabajo. No te eches para atrás por esos Herodes que pueden aparecer en tu vida. El Señor necesita que tú te capacites, que tú sepas
que esa asignación que Él te ha mandado, Él te está cubriendo. Ahora tú tienes que prepararte. Tú tienes que estar lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si tú te tiras a la calle sin esa preparación, hermano, tú puedes tener una situación. Nosotros allá en Senda Church hemos estado trabajando. Ayer tuvimos una visita muy bonita de un primo que es médico de mi hija de Wisconsin. 2 jóvenes maravillosos, apenas 35 años. Ambos trabajan en la parte de radiología, pero de neurocirujano, ¿verdad? De la parte esta, ¿no? De la cabeza. Y nos estaban hablando de cómo ellos viven en Wisconsin y todo eso. Hermano, y llegaron a la iglesia por una invitación de su mamá. Estábamos tan contentos de ver la juventud llegar a la iglesia. Yo les invito, ¿verdad? Aprovecho. Tenemos pronto un retiro el 20 de septiembre con los invitados, el apóstol Adolfo Vargas y la apóstol Lorena Navarro. Vamos a tener ese retiro de 9 a 1 de la mañana, 1 de la tarde, sábado 20. Anótalo. Si estás buscando un retiro, se llama Abba Padre. Abba Padre es el retiro que estamos haciendo en la Senda Church, en la calle Wilson, número 10, completamente gratis. Llégate allí y vamos a tener ese encuentro con nuestro papá. Vamos a sanar, vamos a tocar la paternidad, vamos a tocar la llenura del Espíritu Santo para que tú puedas hacer tu trabajo de evangelista, tú puedas ir y hablar sin miedo, hermano. No puedes tener miedo. Yo hago esta oración en esta hora antes de irnos, que el Señor te llene de denuedo, te llene de valentía, te llene de sabiduría, te dé las estrategias ahí donde tú estás para que puedas predicar este evangelio. ¿Sabes por qué? Porque Jesús viene pronto, Jesucristo viene pronto y la iglesia lo estamos esperando, pero hay un trabajo que hacer. Si hoy esta palabra te ha edificado, yo te pido que nos llame a estos números que están en pantalla y si quieres reconciliarte con el Señor, vamos a hacer esta oración. Señor Jesús, yo te pido que entres en mi corazón, perdones mis pecados, me laves con tu sangre y escribas mi nombre en el libro de la vida. Hoy has vuelto a vivir, hoy acabas de resucitar. Busca una iglesia, en Toalta está la senda tabernácula, la senda antigua, todos los domingos a las 10:30. En Carolina tienen su culto también, en Sidra. Somos unas iglesias que estamos bajo la cobertura del apóstol Wanda Rolón y Pablo Ortega. Le invitamos que nos busquen la plataforma y que te acerques a la casa del Señor. Que Dios les bendiga y les esperamos todos los martes y los jueves a las 8 y los domingos a las 9. Bendiciones. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.